Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este jueves 31 de julio, último día del mes de julio y, por cierto, última tertulia política de la temporada. Volveremos, lógicamente, en septiembre, pero cerramos hoy estos programas en los que invitamos a representantes de los partidos políticos para conocer sus opiniones y argumentos en torno a asuntos que tienen que ver con cuestiones de actualidad. Hoy vamos a pedirles que hagan un balance de cómo está resultando esta legislatura. Se cumplen ya 2 años de la legislatura, hemos superado el Ecuador. Para hablar de esto está con nosotros Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Pedro de Rueda, diputado del Partido Popular en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, que es diputada también de Vox en la Junta General del Principado, y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Hace unas semanas, hace unos días, el presidente Adrián Barbón aseguraba que durante sus 6 años de mandato se ha producido, y abrimos comillas, el resurgir de Asturias, una comunidad que, pese a las dificultades, es, según Barbón, más fuerte, dinámica, abierta, libre, emprendedora y justa. Asturias es hoy, decía el presidente, una comunidad también más fuerte, más social y más solidaria. Valoraba el presidente que a lo largo de su mandato el Principado ha pasado del aislamiento a la hiperconexión, se ha producido un resurgir industrial, se ha reforzado el estado de bienestar y se ha recuperado la autoestima vinculada a la defensa de la cultura y las lenguas propias. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional abordaba algunos de los hitos que se van a llevar a cabo durante la legislatura, durante lo que queda de legislatura, como la aprobación del proyecto de reforma del IRPF. El Consejo de Gobierno, ya saben, lo aprobaba esta misma semana, hace unos días. También ha prometido que el proyecto de presupuestos de 2026 va a estar marcado por su respaldo a la enseñanza pública, con el compromiso de cumplir el acuerdo, el Pacto Asturias Educa. Destacaba además que está previsto aprobar el decreto de inteligencia artificial, que se seguirá apostando por la tarjeta Conecta, que tiene unos 326.000 personas, y se continuará impulsando la construcción de promociones de vivienda pública y protegida, poniendo en marcha el programa Alquilamoste en otoño y aprobando la Ley Autonómica de Vivienda. Subrayaba además que el nuevo centro de salud de Nuevos Roces se va a poner en funcionamiento en septiembre, el de Sotrondio en San Martín del Rey Aurelio, el de Tebón o en Gagas del Narcea a finales de año y el de Pola de Lena a principios del próximo. Entre otros compromisos, también destacaba que el Ejecutivo va a dar luz verde en el próximo semestre al proyecto de ley LGTBI que va a presentar en septiembre la marca de calidad Mercados del Paraíso. Era algunas de las cosas que abordaba el presidente en su balance de este tiempo. No todo el mundo, como se puede imaginar, opina lo mismo. Desde el Partido Popular hablan de un balance autocomplaciente y real, profundamente decepcionante, y decía Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular, que mientras Barbón presume de gestión, Asturias lidera el retroceso demográfico, pierde peso económico en España, también por el cierre de grandes empresas e industrias sin contar con alternativas, y sigue sin aprovechar los fondos europeos que otros territorios están movilizando con eficacia. Desde Vox se decía, por ejemplo, que estos 6 años de presidencia socialista han supuesto un nuevo clavo en el ataúd del futuro de Asturias, y calificaba de eslóganes y frases grandilocuentes este repaso realizado por el presidente del Principado. Hoy también queremos aprovechar para, en la última parte del programa, preguntar también a nuestros invitados por cómo están viendo el desarrollo de la comisión de investigación por el accidente de la mina de Cerredo en la Junta General, que comenzaba, como saben, también días atrás. De hecho, hoy, si no me equivoco, jueves 31, será el último día de las comparecencias. Luego se para en agosto y volverán estas comparecencias de la comisión a partir del próximo mes de septiembre. Son asuntos, como les digo, que vamos a tratar en esta casi una hora que tenemos por delante. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Fernando Lastra. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Pedro de Rueda, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias también. Sara Álvarez Rouco, ¿qué tal? Sara, Hola, buenos días. Muchas gracias. Jorge Pardo, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Jorge, por cierto, recogíamos algunas algunos momentos del balance del presidente Barbón, algunos comentarios también de los grupos de la oposición. Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, forma parte del gobierno. ¿Qué os parece este balance que hacía el presidente Barbón hace ya unos días? Bueno, a nosotros no nos gustan en principio los autobombos, ¿no? Y en la parte también que nos corresponde. Es decir, básicamente porque
Yo creo que desde la posición ideológica que nosotros tenemos, lo que nos mueve es la ambición de mejorar. Por lo tanto, somos mucho más propensos a ver el vaso medio vacío antes que medio lleno. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es siempre ir mejorando cada día que pasa. Como estoy seguro que lo que va a decir el planteamiento va a ser de esto es un desastre o esto es que estupendo, ¿no? Hombre, yo creo que como toda acción humana, el balance de la acción de gobierno tiene sus luces y sus sombras. Yo creo que es verdad que ha habido un impulso en determinadas políticas públicas. Yo estoy pensando no solamente en aquellos aspectos en los que efectivamente más interés social existe. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito que nosotros gestionamos, en políticas de vivienda, se está planteando un cambio de paradigma en cuanto al modelo de las políticas públicas en materia de vivienda protegida, que se determinarán en la futura ley de vivienda que se acaba de presentar. Es verdad que ha habido cuestiones muy significativas, muy importantes, y yo creo que van a ser positivas, como por ejemplo la reestructuración del mapa sanitario, la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 como elemento de conciliación y por tanto para favorecer que las familias jóvenes puedan tener recursos públicos para mejorar esa conciliación. Y sin embargo también existen sombras y no reconocer esas sombras implicaría primero hacer un planteamiento que es absurdo, que es que la labor humana es perfecta y no lo es. Siempre hay errores y hay que corregir los errores. Y la acción de un buen gobierno es determinar dónde están las cosas que han salido mal y corregirlas. Existen, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con paralización de infraestructuras muy importantes, como por ejemplo el Hospital de Cabueñes, o el propio presidente reconoció en su momento que quizá no teníamos una suficientemente buen pulso cogido al ámbito de la enseñanza pública, con lo que todo el asunto, que es verdad que luego se fue corrigiendo. Por lo tanto, en definitiva, nuestra perspectiva es positiva, pero no nos gusta el autobombo. Siempre queremos ir a más. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos en acción de gobierno. Sara Álvarez Roco. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo ve Vox esos 2 años de legislatura? Pues la vemos y hacemos un balance malo, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Sí es cierto que cada persona y cada grupo político dentro de su ideología pues hace cosas evidentemente buenas, malas para ellos, para nosotros evidentemente no. Nosotros creemos que Asturias es una sucursal del Gobierno de España y además verlo de manera generalizada, es decir, es imposible que vaya bien siendo un gobierno socialcomunista. Es que es imposible que vaya bien, ¿no? Históricamente no hay precedente de un gobierno así que vaya bien. Y me voy a centrar en dos pilares fundamentales, que es lo social y lo económico. Socialmente se busca, este gobierno se busca pues un bienestar, un estado de bienestar infinito, y se busca siempre institucionalizar en todos los ámbitos. Y eso es imposible. Es decir, la prestación de servicios es insostenible. Y ese estado social, ese estado progresivo que forma parte de ese ideario es una utopía. Es que es imposible que vaya bien esto. Después vamos a verlo casi consejería por consejería. Pero desde el punto de vista económico, es ruinoso. Nos sangra al empresario, sangra al contribuyente privado y también resulta insostenible también para las economías. Por tanto, es un balance malo. Y vemos también un gobierno desgastado tanto a nivel nacional como a nivel regional. A nivel nacional por todos los casos de corrupción que hubo, y a nivel regional pues se está viendo que hay más crispación, se está viendo en los plenos, en todas esas, en todo lo que vivimos al día a día, son más autoritarios, el Partido Socialista es más sectario todavía. Por tanto, nosotros creemos que es un balance malo y seguimos. Pedro de Rueda, diputado del Partido Popular. Bueno, yo creo que primero hay que ver el marco, ¿no?, en el que debatimos cómo está Asturias, y Asturias está en España, ¿no? Entonces se produjo prácticamente a la vez el balance de Pedro Sánchez sobre la mitad de su legislatura, que prácticamente coincide
con el balance de Adrián Barbón, ¿no? Y fueron balances similares, ¿no? En el sentido que fueron triunfalistas, fuera de la realidad, sin asumir un solo problema ni de España ni de Asturias, y luego con todos los elefantes en la habitación que no nombran, ¿no? Porque en España el gobierno se cae de la corrupción. Recordemos que Barbón es el último sanchista, ¿no? Porque yo creo que Paje ya no está y ya está otra cosa. Es el último sanchista que le queda, ¿no? Entonces, no te puedes abstraer que al final Asturias depende de España, ¿no? Y España, no creo yo que el estado del gobierno de España sea ejemplar absolutamente para nada, ¿no? Y sí, eso al final se transmite a Asturias, que depende mucho de las decisiones del gobierno de España. Por ejemplo, Barbón nos vende una reforma fiscal, eso sí, en venta de humo. Si hubiera un máster de venta de humo, no hace falta que lo falsificase al señor Barbón, ¿eh? Yo doy fe que lo tenía. Reforma fiscal, ¿pero qué reforma fiscal? O sea, lo hace porque no le queda otra cuando reforma ella y nos hubiéramos quedado con la presión fiscal más alta de España. Entonces, esta super reforma que hace el señor Barbón, que es maravillosa, significa que los asturianos que ganan más de 35.000 euros siguen siendo los que más pagan de España, y los que ganan menos, pues no sé, la media de 100 euros, que está muy bien, pero lo que no cuenta es que siguen siendo los que más pagan de España, o creo que los segundos, ¿no? Con esta reforma no sé si superamos a Cataluña. Humo. Tiene una huelga de educación, como nos recordaba, yo creo, en la democracia, y sigue teniendo un problema con la concertada. Ha cerrado en principio, yo creo que en falso, la pública, pero veremos, pero la concertada sigue en tema. Nadie descarta, los que conocemos un poco, una huelga sanitaria a la vuelta de vacaciones. Pero esos son los elefantes de la habitación que el señor Barbón no ve. Para el señor Barbón esto es maravilloso. Y luego hay un dato que no puede escapar ni el propio presidente del gobierno de Asturias. Yo no sé, el señor Lastra, que tengo aquí a mi derecha en su dilatada experiencia, recuerda un gobierno que antes de la mitad del mandato, el BOPA haya cesado a 4 consejeras. Antes de la mitad del mandato. Pero aquí no pasa nada. O sea, yo creo que Barbón intenta ser el maestro del relato. Él nos cuenta, como el rey que va desnudo, nos cuenta una realidad, y el que se la quiera creer se la cree, y los que vivimos en la idea de Asturias sabemos que los relatos no son más que fantasías y no son más que cuentos, ¿no? Asturias tiene un montón de carencias, no se solucionan, los fracasos de este mandato se acumulan. Uno de ellos lo ha relatado el anterior compareciente, o sea, lo del hospital de Jove, que estamos aquí muy cerquita, por cierto, es pan marcar. El hospital de Caboñes. Lo del vial de Jove sería pan marcar, igual que el hospital de Caboñes. A ver, no sé, yo creo que nos están acostumbrando estos políticos sanchistas, pero yo creo que ni socialistas, a vivir del relato, a vivir del cuento, a vivir del tuit, pero creo que la gente cada día es menos tonta. Ahí están las encuestas, que es cierto que son solo encuestas, pero siempre son tendencias, son indicios, y yo creo que los asturianos y los españoles están empezando a ver la puerta final de tanto de Barbón como del sanchismo, para abrirla de par en par. Fernando Lastra. Sí, hola. Bueno, la verdad es que he asistido aquí a una especie de catálogo de desastres. Pero lo primero que hay que decir es que el presidente del Principado, el señor Barbón, hace un ejercicio obligado en política. En política los gobernantes tienen la responsabilidad y la obligación de dar cuenta, de contarle, de decirle a los ciudadanos cómo está la situación del proyecto político que se ha puesto en marcha. Y si quisiéramos caer en un análisis más objetivo, más allá de los calificativos de sanchismos y de socialcomunistas y cosas por el estilo, que añaden muy poco a la discusión y a la realidad de un análisis de la situación política, pues haríamos el ejercicio, se referiría al programa de gobierno que presentó el señor Barbón. Hay un programa presentado para recibir la confianza de la Cámara, que le da la presidencia del gobierno en virtud de esa confianza, y ahí están los contenidos del proyecto político que se va a llevar a cabo durante 4 años. Lo que realmente tenemos que comprobar es qué grado de fidelidad hay en relación a esta dar cuenta que se hace ahora con el programa presentado. Es un programa de un gobierno de coalición que ha matizado los programas electorales de las 2 fuerzas políticas que gobiernan en Asturias. Los objetivos siguen siendo bastante claros, y creo que lo verdaderamente objetivo es analizarlo. ¿Cuál era la primera preocupación? La primera preocupación era la estabilidad política, para garantizar la gobernabilidad.
Había que tener presupuestos y había que tener una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante un proyecto. ¿Se ha conseguido? Lo primero está, y a la luz de los presupuestos del Principado aprobados año a año, comprobamos que efectivamente se está garantizando la gobernabilidad a través de la estabilidad política. Pero ¿gobernabilidad y estabilidad para qué? Para llevar a cabo un proyecto político que tenía el empleo, el desarrollo y la actividad económica como primer objetivo, y especialmente la industria. ¿Ha mejorado el empleo? ¿Mejora la actividad económica? ¿Tenemos en Asturias la posibilidad de decirle a los ciudadanos de toda España que tenemos mucha capacidad, poca o alguna, para llevar a cabo proyectos económicos y de desarrollo en nuestra comunidad? ¿Hay dispositivos, hay incentivos, hay promoción económica, hay capacidad? Claro que la hay. Dice, no, pero es que hay una fiscalidad horrorosa. Sí, pero la que grava las actividades económicas es la misma en toda España. La misma. Es verdad que a la riqueza particular, al IRPF, el gravamen autonómico puede ser un pelín mayor o menor. Un pelín. Estamos hablando del margen que tienen las comunidades autónomas, el margen normativo que tienen en IRPF. Porque no me diga usted que tenemos un IVA diferente, que tenemos un impuesto de sociedades diferente. No, tenemos el mismo. Tenemos exactamente el mismo. Y si ustedes quieren abrir la discusión de otros tributos, hay un debate sobre la fiscalidad que ha planteado el gobierno. Empleo, actividad industrial y la financiación de los servicios públicos. El estado del bienestar. Ahora bien, si lo que se dice es que los servicios públicos son insostenibles, que esta es una progresión absolutamente inalcanzable, que no podemos sostener los servicios públicos en Asturias o en España, lógicamente, ¿para qué queremos recursos? Para eso no necesitamos tributos. Esto es la ecuación perfecta. Ahora bien, si le decimos a alguien que no necesita tributos para financiar servicios públicos, le diremos, usted si tiene que operarse del corazón, no se lo vamos a hacer. Si usted tiene que ponerse una prótesis de cadera, no la vamos a poner. No se la vamos a dar. Tendrá usted que sacarla de sus recursos si puede. Y entonces, en una sociedad definida de esta manera, sin tributos, los servicios públicos no se ofrecen a los ciudadanos o no se ofrecen como ciudadanos en la condición de recibirlos como ciudadanos. Se ofrecen en la condición de cliente. Y esto hay que decirlo, uno tendrá tanto servicio público como pueda pagar. ¿Ese es el modelo de sociedad que queremos? Yo no. Yo estoy muy conforme con la propuesta de sociedad que ha presentado el presidente del gobierno en su programa de gobierno y en su balance de gobierno a los 2 años. Porque hay más cosas. Pero no estuvo mal la presentación. Jorge. Sí, yo quería referirme a la reflexión o al planteamiento, a la intervención de Sara Rocco. Me parece muy interesante, sinceramente. Muy interesante porque yo creo que pone de manifiesto las diferencias, ¿no? Las diferencias entre dos modelos, ¿no? Entre el modelo que defiende el gobierno y el modelo alternativo que defiende Vox y probablemente también el Partido Popular. Solo que yo quiero hacer un pequeño matiz. Cuando se plantea la insostenibilidad de los servicios públicos y, por lo tanto, cuando se plantea la insostenibilidad del programa de gobierno, en realidad se está planteando la insostenibilidad, y es lo que defiende la derecha, del modelo social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución y que ha estructurado no solamente nuestro país, sino el conjunto de la Unión Europea y el conjunto de Occidente en los últimos 80 años. Y es muy interesante lo que está planteando porque la reflexión que está haciendo Vox, y que no solamente hace Vox, sino que hace el conjunto de las derechas y las extremas derechas en el mundo, es esto se terminó, este modelo se terminó, hay que ir a otro modelo, que es el que planteaba ahora Fernando, en donde los ciudadanos dejan de ser ciudadanos y se convierten en consumidores. Y por lo tanto, tanto tienes, tanto vales. Ese es el modelo que se está planteando como alternativa al modelo que se ha construido en los últimos años. Eso es lo que nos trae la derecha. Bien, yo creo que es bueno contrastar y debatir sobre esos dos modelos. El nuestro se fundamenta en lo que siempre se ha fundamentado, en la garantía del bienestar por parte del Estado, de las administraciones públicas,
Y la financiación de ese modelo a través de los impuestos y con un carácter fundamentalmente redistributivo. Ese es el modelo que nosotros defendemos. Es el modelo social comunista, como dice Sara. Que antes, antiguamente, cuando los viejos buenos tiempos, también era el modelo de la derecha democristiana, pero que parece ser que eso ha desaparecido. Sara. Sí, bueno, pues, a ver, señor Lastra, de verdad, vamos a poner las cosas claras. Usted decía que la responsabilidad es dar cuenta. Un presidente es dar cuenta del programa y dar cuenta. Sí, pero es que, vamos a ver, la responsabilidad es también del presidente cumplir lo que promete. Porque estábamos hablando de cuando empezó la legislatura, nos acordamos, y ya no solamente esta legislatura, la anterior también. Uno de los pilares básicos que decía el señor Barbón era que iba a estar con la economía. Es decir, la economía era fundamental para él. De hecho, también decía y protegía, que iba a proteger a esos autónomos. Una de las cosas que sabemos es que Asturias perdió. Y perdió 3.900 autónomos en 6 años. ¿Cómo se explica eso? Que vamos a hablar de sanidad y por dónde es rentable este estado como está Asturias. De sanidad, que es el buque insignia de los presupuestos, que acumula cada vez más listas de espera, cada vez problemas en atención primaria. ¿Cómo está el tema de la salud mental? Problemas en la contratación de profesionales, problemas en la contratación también de profesionales para centros de mayores, para centros de menores. ¿Seguimos con las infraestructuras? Decía antes el señor Rueda, y estaba hablando del Vial de Jove, que vamos a ponernos a hablar del plan de vías de Gijón. Hablamos del Solarón en Gijón, de todas las infraestructuras de Cabueñes, hablamos de los trenes de cercanía, de la deficiencia en todo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿De qué habla el señor Barbón? El señor Barbón lo que habla es, pues habla de cosas que son inventos, porque al final no tiene un proyecto de futuro para Asturias. Decía también el representante de Izquierda Unida que se garantiza el bienestar, ese modelo de socialcomunista. Pero es que ese modelo socialcomunista ahora mismo, que es cierto que es lo que nos diferencia de tanto de las izquierdas con las derechas, es que es imposible porque lo que genera riqueza de verdad, es el sector privado, no es el sector público. Y de hecho lo estamos viendo, llevan muchísimos años gobernando ustedes, casi más de 40 años, y desprecian al sector privado. Cada vez que avanza el Estado, hay más pobreza y hay más miseria. Y esto es lo que está abriendo Asturias. Pedro. Sí, bueno, yo le digo al señor Pardo que el modelo de Vox lo defenderá aquí la señora Rouco, que lo defenderá seguro estupendamente, ¿no? Pero el modelo del Partido Popular es gestionar mejor los servicios, porque además yo creo que cualquiera que nos oiga no va a pensar que en Galicia, que gobierna el Partido Popular, o en Cantabria, o en Castilla y León, por decir comunidades cercanas, pues no hay una sanidad pública o no hay una educación pública. Eso es absolutamente absurdo. Lo que hay que tenerla es bien gestionada. Y ese modelo que ustedes dicen defender, pues tiene unas listas de espera interminable, pues tienen una dependencia que está como está, con miles de personas esperando, pero con estos, les digo, cosas fundamentales. Tienen una educación, que no lo dice el Partido Popular, tenían todo el sector educativo en pie de guerra, siguen teniendo parte, porque no estaba bien. El señor Bamont decía que era maravilloso, pero no es maravilloso. O sea, está muy mal gestionado. Y cosas, mire, ya quizás no tan importantes, no tan de portada, pero las ayudas a los coches eléctricos, los que lo compraron, pues serían años esperando a cobrar. Mire, yo me he recorrido a las instalaciones deportivas del Principado de Asturias. Todavía di una rueda de prensa esta semana. Es el abandono. Yo hace 10 años era diputado, las recorría y no hay un duro de inversión ni siquiera en el más mínimo mantenimiento. Puede haber una inversión puntual, algunos fondos que se han obtenido, pero lo que es el mantenimiento general es absolutamente deficiente. Claro que estamos por los servicios públicos bien mantenidos y bien gestionados. Y ese es el problema que tienen ustedes en Asturias. Y vuelvo a repetir, para mí no es baladí que el BOP haya publicado el cese de 4 consejeras. No funciona. Es que es un reconocimiento de que las personas que tú has puesto a dirigir esas áreas no funcionan, porque el área no funciona. Entonces, en Asturias hay muchas cosas que no funcionan. Y más allá de por supuesto, nuestro modelo tendrá muchas diferencias con el modelo socialista, pero aparte es que los modelos hay que ejecutarlos bien. Los fondos europeos hay que ejecutarlos bien y no dejarlos sin ejecutar. Hay que gestionar bien el dinero público. Yo creo que en Asturias se gestiona mal,
Creo que, sinceramente, el socialismo está ante un enorme fin de ciclo. Y la única novedad aquí, lo decía el señor Lastra, sí, han aprobado presupuestos, pues que sus socios de gobierno son los únicos beneficios de todo esto, se lo digo de verdad, es convocatoria por Asturias, que realmente va a lo suyo, ese comunismo del siglo XXI con el que no estamos de acuerdo, le saca al señor Barbón pues sus partidas para ejecutar lo que ustedes creen, que me parece muy bien, pero que yo creo que, ahí están sus votos, que el 90% de los asturianos no creen, a cambio de tener unos presupuestos, y el resto perdemos todos. El resto perdemos todos, al final perdemos los asturianos. Y el argumento del señor Lastre le doy la vuelta. Tiene razón, es decir, que hay una estabilidad en los presupuestos es muy importante. Pero claro, vuelvo a repetir, Asturias nos guste o nos deje de gustar, está en España. Y España tiene un presidente tan irresponsable, que esta palabra creo que es perfecta, que dice que da igual, que él tira sin presupuestos hasta que acabe la legislatura, que a quién le importa. Pero ¿cómo va a estar usted 4 años sin presupuestos? El que lo va a pagar es el país, y dentro del país está Asturias. Yo creo que es tremendo, o sea, lo que está pasando es tremendo en España, no llega Asturias, porque a mí no se me va de la cabeza que los dineros del Vial de Jove acabaron en otro sitio. Bueno, no es que se me vaya a mí, es que evidentemente acabaron en otros sitios, porque primero vino el ministro a decir que iban a quedar en Asturias y ya está demostrado que esa partida presupuestaria no acabó en Asturias, porque al final lo que se pacta en Madrid repercute en Asturias, como no puede ser de otra manera. Yo creo que más allá de un modelo, hay un problema de gestión evidente este gobierno, un modelo de gestión evidente que el señor Barbón no reconoce, porque el señor Barbón, los que vamos al Parlamento, echa homilías, está encantado de haberse conocido y jamás va a admitir nada. Pero creo que el modelo socialista, que vuelvo a repetir, por supuesto no es el nuestro, pero el propio modelo socialista está absolutamente en crisis, en decadencia, y creo que le queda muy poco en Asturias y en España. Fernando. Bueno, yo sigo intentando desbrozar la hojarasca de las apelaciones personales. Yo creo que no añaden gran cosa en ningún debate político, sinceramente. Pero bueno, si ustedes insisten en ello, pues no. Pero al final, el funcionamiento de los servicios públicos, que son responsabilidad de los gobiernos, tienen que verse también en dimensiones relativas. Es decir, la sanidad. Todas las comunidades autónomas en España tienen transferida la competencia de sanidad y son responsables de la sanidad. Y todas, sin exclusión, gobernadas por uno o por otro partido, tienen el mismo problema. El mismo tipo de problemas, y abordan las soluciones de una manera desgraciadamente no ideal, y no miran diciendo, qué mal funciona aquí y qué bien funciona en el resto de las comunidades autónomas, o es perfecta, no hay listas de espera, no hay problemas de gestión con los sanitarios, con los médicos, pues claro que los hay. El tema es qué tipo de propuestas estamos haciendo para abordar la respuesta, para sostener, en términos de viabilidad económica y funcional, un servicio público esencial. Pero claro, vuelvo a lo que decía antes. ¿Acaso es malo el gasto público que sostiene los servicios públicos, pero a qué es bueno pagarle a los maestros? ¿A qué es bueno pagarle a los médicos? ¿A qué es bueno pagarle a los policías? Eso lo ha puesto en duda. No, ya, pero sí. Si tú dices que no hay servicio público, no digo que lo hayas dicho tú. Yo lo he dicho. Tú no tienes que comprar el discurso a vos de esta manera tan acrítica. Es lo que realmente censuro de la actitud del PP. Porque quien lo ha dicho, y lo ha dicho aquí claramente. Y yo he dicho claramente que ese es un modelo no nuestro, Fernando. Bien, pero no hay que comprarle el discurso de esa manera, porque al fin y al cabo, cuando se analiza la gestión política de un gobierno, hay que analizar los ejes, porque fíjese, el desarrollo económico, el desarrollo de la actividad económica, de la que parece preocupada yo estoy preocupada por todo, no solamente por lo económico, por lo económico, por lo social, por la industria, que después hablamos de la industria también. Me parece encomiable. Pues no le tendría que parecer tan bien. Sí, me parece bien que se preocupe por ello. Tenían que estar preocupados ustedes, que son los que gobiernan. Me parece que usted se preocupe, me parece estupendo. Pero la actividad económica, lo que no puede es mantener una cosa y la contraria, y pensar que en esta concepción tan liberal, donde realmente parece que se estrangula las capacidades de la iniciativa privada, a la vez usted sostenga que lo más importante sea la actividad pública para sostener esa actividad privada. Y le explico por qué lo digo. No, yo no dije eso. Le explico por qué lo digo, porque usted no está valorando las condiciones
de infraestructura para el desarrollo de la actividad económica. Y en Asturias, afortunadamente, todo eso ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Hoy nos encontramos con una comunidad mejor conectada, mejor relacionada en función de que han mejorado nuestro sistema de infraestructuras, que permite más posibilidades para aquellos que quieran hacer cosas. Y además contamos también con sistemas de promoción, con oficinas económicas, con infraestructura que tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, con el I+D, para favorecer la inversión pública. ¿O acaso cree que el interés de las multinacionales, de las que hay, incluidas de las que hay aquí instaladas, que están haciendo sus proyectos de inversión y de mejora de sus instalaciones, se hacen porque las condiciones son malas? Se hace porque las condiciones son igual de buenas que en el resto del país, porque se están haciendo políticas de promoción de la actividad económica. Al menos tendrán ustedes que conceder que son igual de buenas que las que hay en el resto del país. Y después los proyectos políticos... Igual de buenas. No, claro, de buenas. Aquí son mucho peores y ya ve que aquí no mejora el empleo. ¿Acaso cree usted que no mejora el empleo aquí igual que en otras comunidades e incluso más? Bueno, gracias al periodo estacional del turismo, por ejemplo. Pero hábleme usted de autónomos, hábleme y el turismo no tiene nada que ver. Turismo no tiene nada que ver en Andalucía, en Galicia, en el Levante, donde gobiernan otros. Pero, oiga, sea un poco más ecuánime, sea un poco más objetiva. Los factores que mejoran la actividad económica son muy parecidos en el conjunto del país. No somos ninguna excepción. Pero bueno, si usted no lo quiere ver, no lo vea, ¿no? No seré yo el que le si usted como decía Napoleón, cuando el oponente se equivoca, no lo interrumpas, no lo molestes. No, yo no me equivoco. Se equivocan ustedes, que lo gestionan mal. Evidentemente, usted dice de temas de infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? Si los trenes no entraban por los túneles. Pero vamos a ver, vamos a ser serios, señor Lastra, vamos a ser serios. Mire, las infraestructuras, estamos en un gobierno, según ustedes, reformista, no se abrió la variante de Pajares? Reformista, progresista. ¿Acaso no se abrió la variante de Pajares? A ver, hablo yo primero. Sí. Reformista, progresista, y estamos en una población con carreteras del siglo XIX casi. Usted me está hablando ahora mismo de cuánto tardó la variante de Pajares. Que hay muchísima gente que se estaba ilusionando con este tema, con muchas cosas se ilusionaban, que estaban en el ecuador de su trabajo, se están jubilando y llevan todavía con eso pendiente. Vamos a hablar del Vial de Jove, de los 285 millones del Vial de Jove, que decía el señor Rueda. ¿Dónde están esos millones? ¿Dónde están esos millones? ¿Dónde está? Ya no solamente la variante de Pajares, estábamos hablando del plan de vías de Gijón. ¿Dónde está? Y estamos hablando de las infraestructuras del Hospital de Caboeñes, estamos hablando de muchas cosas y usted me dice que todo esto va bien. No, señor, no va bien. Me está hablando de un tema de educación. Mire, en la educación se utiliza la educación aquí en Asturias como un mecanismo de adoctrinamiento. Y eso es así. Le guste más o no le guste menos. ¿De adoctrinamiento. Y además a los alumnos se les forman las ideas de las izquierdas. Y eso le da igual. Es que ustedes lo saben y no lo reconocen. Estamos hablando de sanidad colapsada con una reciente reordenación del mapa sanitario. Mire, cuando empezó aquí cuando empezó la legislatura, la señora consejera Concepción Saavedra decía que los pilares importantes eran las listas de espera, la atención primaria y salud mental. Introdujo la reordenación del mapa sanitario. Vale, muy bien. ¿Dónde está el mapa sanitario que iba a hacer? Ahora se va a hablar, se va a hacer. Pues mire, a nosotros el mapa sanitario no nos gusta. Entonces nos da igual que ustedes digan lo que digan, si además los que lo sufren son los usuarios y nosotros también, y hay mucha gente que piensa como nosotros, mucha gente, les guste más o les guste menos. Tanta que piensa como nosotros. Evidentemente, y así va Asturias, por tanto lo están haciendo rematadamente mal, señor Lastra. Jorge. Yo siempre defendí que mi profesor de matemáticas, cuando nos explicaba derivadas integrales, nos estaba adoctrinando. Yo creo que tiene usted toda la razón. Aquí lo que se está haciendo es puro adoctrinamiento ideológico, efectivamente. Bueno, es que si se considera que defender, por ejemplo, la importancia de la ciencia es adoctrinamiento ideológico, pues igual sí que se está haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando intentamos tener un debate más o menos razonable, ¿no?, sobre qué se ha hecho y
que ha hecho este gobierno y qué queda por hacer. Yo creo que eso que los ciudadanos agradecen. Bueno, pues efectivamente, como decía al principio, este gobierno tiene luces, porque hay cosas que no se pueden decir. O sea, que tenemos unas carreteras del siglo XIX no se puede decir, pero yo recuerdo cuando era niño y tenía que ir a Burgos con mi padre en coche por las carreteras de aquel entonces, que eran carreteras de mediados del siglo XX, que decir que las infraestructuras, y eso es un éxito colectivo, yo no estoy planteando que este sea un éxito de este gobierno, bueno, en parte es un éxito del señor Lastra también, pero que las carreteras que tenemos en Asturias y en el conjunto del Estado son del siglo XIX, es absurdo. El conjunto del Estado yo no dije... No, bueno, en Asturias, me da igual, en Asturias, decir que las carreteras que tenemos en Asturias son del siglo XIX es de una exageración tan burda que no es propia de usted, no es propia de usted, que tiene mucha más capacidad. Bueno, lo que quiero decir es que un gobierno progresista de izquierdas como este ve las cosas que ha hecho bien, ve las cosas que ha hecho mal, algunas, hay que reconocerlo, se han apuntado aquí. La administración pública es manifiestamente mejorable en cuanto a su gestión. Eso es verdad. Se acaba de aprobar se acaba de la ley de simplificación, la ley de simplificación, sí. pero que es decir, que tiene que ir efectivamente a corregir esos desajustes, a incorporar las nuevas tecnologías en la gestión pública, que mejore esa percepción por parte de la ciudadanía, porque hay cosas que mejorar. Y este gobierno tiene la voluntad no de recrearse en la autocomplacencia, sino de ver aquellas cosas que se han hecho bien y profundizar en ellas, y ver aquellas cosas que hay que corregir y corregirlas. Porque la autocrítica forma parte de nuestro planteamiento, ¿no? Y es verdad que hay cosas... Por supuesto, yo lo he dicho antes, por ejemplo, en el ámbito educativo ha habido una situación complicada. Se ha llegado a un acuerdo, pero no olvidemos que en la educación pública asturiana, en las valoraciones, en las evaluaciones internacionales que se hacen, no está precisamente en la parte baja de la estadística de España. Está más bien en la parte alta. Está en el top 3 de las comunidades autónomas que mejores resultados tienen. Hombre, algo tendrá que ver también la gestión que se hace. Decía la señora Rouco que teníamos problemas en el ámbito de la salud mental. Cierto. Es verdad. Decir lo contrario es absurdo. Se ha llegado el otro día a un acuerdo sobre salud mental y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Por lo tanto, de verdad, es decir, esto es un desastre, es decir, el siglo XIV estaba mejor que ahora. No se puede decir eso. Hay que reconocer que hay cosas que mejorar y se van a mejorar. Y es bueno, además, que la oposición nos lo recuerde de vez en cuando, porque eso es lo que hace que todos al final acabemos ganando. Pedro. Bueno, yo vuelvo a repetir, yo hablo por el Partido Popular, ¿no? Yo no he dicho que sea un desastre, es un desastre de gestión. Efectivamente, las carreteras, obviamente, que si no hubiéramos mejorado esos años 50 sí que tendríamos un problema grave. Pero si quiere uno hablar de infraestructuras, y hablamos de este gobierno, no de la historia... Cuando llega el señor Barbón al gobierno, pues había varios melones de infraestructuras que iban vía de solucionarse. Uno de ellos, por ejemplo, el plan de vías de Avilés, estaba con consignaciones presupuestarias. Llegó el señor Sánchez, llegó el señor Barbón y nunca más se supo. Del plan de Gijón, ¿para qué ya está nombrado aquí, qué le vamos a contar? Del vial de Jove, pues el dinero se escapó, quién sabe si hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Pero aquí no está. A ver, todos los grandes deberes de infraestructuras que tenía el gobierno de Barbón, hablo de los últimos 6 años, obviamente no hablo de cosas que se hicieron antes, siguen en el mismo punto. La autovía del suroccidente, en el mismo punto. O sea, en infraestructuras, la gestión ha sido nula con el gobierno de España. Y los trenes, en cercanías, se tarda más hoy que en los años 70 en el Ferrol Oviedo. Eso es un dato. Si usted coge el tren de Ferrol y viene hasta Oviedo, con lo cual obviamente no lo coge nadie. Salí hace poco en un conocido periódico, un ciclista llegó antes en su bicicleta que hubiera llegado el tren, ¿no? Las cercanías son un desastre, pero claro, se cede las de Cataluña con una partida presupuestaria maravillosa, porque vuelvo a repetir, intentar analizar lo que pasa en Asturias sin analizar lo que pasa en España es imposible. Es que sería engañarnos a nosotros mismos. Y no viene un duro. Hoy anuncia el periódico, sin ir más lejos, una posible huelga de maquinistas. Y yo se lo dije al señor consejero, ¿no? Al señor Alejandro Calvo. Se lo he dicho. Vamos a ver. Reclame usted, ¿eh? Pero si no tenemos maquinistas, no tenemos trenes, que no es que no cabiesen por los túneles, pero sí de un proyecto de unos trenes que no hubieran sido válidos en Asturias, se nos iba a dar el 25 o el 26, la última pregunta de consejero en sede parlamentaria ya no quiso dar fecha porque sabe que, ¿para qué? Algún día los tendremos, ¿no?
no hay para repararlos, no hay repuestos. A ver, las cercanías, hice yo una comparecencia el otro día que cogí sobre la marcha, como ahora en los tiempos online, que se hubiera dicho, ¿no? Tenemos más incidencias en cercanías, más incidencias que todo el resto de comunidades juntas algún día. Oiga, que mire que puede haber en Madrid o en Barcelona. Algún día lo superamos. El tren se coge solamente en la parte central, no vaya usted a Occidente a decirles que cojan el tren porque se pueden reír todos los que estamos aquí. Porque es inviable. O sea, lo que era la antigua FEB es inviable. O sea, hay trenes que van a 3 kilómetros por hora, eso no se mejora, no se reclama nada, y aquí no va a venir un duro. Y es lo que le digo a todos aquellos que respaldan esas Asturias al gobierno de España. Mientras esté este gobierno, al cual los presupuestos no le importan, que debe ser una cosa curiosísima, aquí no va a venir un duro. Con lo cual hay cosas que no se van a solucionar. Las infraestructuras se necesita dinero. Y el modelo del Partido Popular, por supuesto, es garantizar los servicios públicos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la sensación que comparten muchos asturianos, y no se lo digo yo, se lo dice hasta el CIS en las encuestas, de que en Asturias pagamos muchos impuestos y los servicios públicos no van a mejor. Los servicios públicos están cada vez más deteriorados. Vuelvo a repetirle, desde la dependencia, las listas de espera, ya ve lo que pensaban de la educación. Yo no veo una visión catastrofista. Veo en Asturias con un modelo agotado, con un modelo que ya no da para más, que además unido su suerte al del gobierno de España, que va a acabar pues en cualquier sitio menos en uno coherente. Y Asturias tiene que salirse de esto. Y el socialismo tiene que salirse de esto. O sea, el señor Barbón no puede llegar a darnos homilías y darnos el balance. Yo entiendo que en un balance de gobierno no va a decir el señor Barbón que está todo mal, ¿no? No va a decir todo lo que estoy diciendo yo, que es todo lo que está mal. Pero oiga, mínima autocrítica, mínima derecha frase que ha dicho usted de luces y sombras. Es que se ha oído usted al presidente, yo lo oigo. Yo voy a los plenos. No, señor. Él llega allí, dice que todo esto es maravilloso y es una conspiración de la derecha y de las fake news, ¿no? Porque va así el tema. Oiga, no. Mientras usted no reconozca los errores, no los va a solucionar nunca. Y más allá de una contraposición de modelos, que puede ser en algún momento, por supuesto, y lo será, el nuestro no es ni de lejos el modelo del Partido Socialista, que en algunos puntos la gestión es negra, yo creo que es indudable. Y yo al presidente desde aquí, que venimos a analizar su gestión, le pediría un poquito más de humildad y un poquito más de autocrítica. Fernando. Siempre es conveniente tenerla, para todos. El problema es que incluso aquellos que por razones que no vienen al caso tuvimos la responsabilidad de enfrentarnos a la gestión política, hemos visto exactamente dónde están los aspectos defectuosos del problema. Y es en un país en donde se decide políticamente y no hay nadie que planteara una estrategia alternativa, una apuesta como la que hizo España por la alta velocidad, por las redes de alta capacidad, es decir, redes de larga distancia, ha habido algunos sacrificios en relación a cercanías, claro que los hubo. Y ya no es un problema de competencia, si se transfieren o se han de transferir. Habrá comunidades que quieran asumir la transferencia y a ellos. A nosotros tenemos esa misma posibilidad en el estatuto y no creo que se nos ocurra asumirlas, y menos en el Estado con las necesidades de inversión que tienen. Las necesidades de inversión para lo ferroviario no se generaron hoy. Vienen arrastradas de hace mucho tiempo en relación a las líneas que tenemos de ancho métrico y a las líneas que recorren Asturias en relación a lo que llamamos cercanías, porque se estuvo haciendo una inversión muy potente en larga distancia y en la variante de Pajares. Bien, esto no quiere decir que haya que mirar para otro lado y dejar esos aspectos sin tocar. Hay que abordarlos y para eso hay un plan ferroviario, un plan de cercanías dotado de mucha capacidad, que tiene que desarrollarse previamente todos los proyectos constructivos, todos ellos de enorme complejidad, y que hay que desarrollarlos en tiempo, porque no queda más remedio, porque en relación al material rodante que va a pasar por esas vías, o que debería pasar ahora, ustedes no saben cuándo fue la última vez que se construyó un tren en España. Estamos hablando de el momento en que hay un gobierno que desarrolla un programa de construcción de trenes ahora, porque en los gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular y de mayoría relativa no se construyó ninguno, ni uno solo, porque no se hizo ninguna inversión en material ferroviario, y de esos barros estos lodos. Y ahora necesitamos tiempo para poder poner en marcha proyectos que nos den material rodante, que no es que no pase por los túneles, no es verdad. Nunca ocurrió tal cosa porque, entre otras cosas, los trenes no existían, tenían que construirse. Era una adecuación del tren a la normativa europea.
y que hubo que resolver administrativamente. Y se resolvió con mucho escándalo, pero no había ningún tren que no pasara por los túneles. No, la caricatura vale para el debate político en otros escenarios, pero eso no ocurrió. Y hay que decir a los ciudadanos que no ocurrió hasta que se solucionó a través de una figura administrativa que era el método comparativo que permite la directiva europea. Es decir, desarrollar los trenes a imagen y semejanza de uno que está circulando. Porque la normativa europea no permite circular a los trenes por la infraestructura antigua. No lo permite. Y por lo tanto, o la adecuas a través de una posibilidad que contemplaba la propia normativa, o realmente podemos llegar a la caricatura de que no pasarían por los túneles, que ya sería más preciso. Pero eso nunca ocurrió. Entonces, hablemos claro que hay claroscuros en la gestión política, en la situación, pero muchos de ellos tienen que ser analizados de una manera rigurosa, porque si no, no sabemos de lo que hablamos. Es que funciona mal, y funciona mal en toda Europa, funciona mal en otros lugares de España, y todos tenemos que tener soluciones parecidas para abordar el mismo tipo de problema, el mismo tipo de problema. No son problemas ni nuevos ni diferentes. Bien. Pero las cosas en su sitio. Bien, nos quedan ya pocos minutos y quería aprovechar hoy también para pediros una opinión, Jorge, en torno a la comisión de investigación que se está desarrollando en la Junta durante estos últimos días. Hoy también hay comparecencias, luego se para hasta septiembre, ¿no? Que se volverán hasta el 1 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre. Efectivamente. Yo creo, sinceramente, que es prematuro analizar la comisión de investigación por lo visto hasta ahora. Las comparecencias que han tenido lugar, que eran fundamentalmente de funcionarios de agentes del medio natural de Asturias, luego tenían una relación muy tangencial con el problema de fondo, que fue el problema del accidente de la mina de Cerredo. Eso sí, se han puesto de manifiesto algunas cosas que convendría tomar nota para luego profundizar en ellas. Fundamentalmente, lo que han puesto de manifiesto sus declaraciones, más allá de que yo creo que a veces se hablaron de cuestiones que no tenían nada que ver con el objeto de la comisión de investigación, es que en Cerredo se estaba desarrollando una actividad, no sabemos qué tipo de actividad, pero estaba desarrollando una actividad en el interior de la mina, y por lo que sabemos, esa actividad no tenía ningún tipo de licencia, eso tenemos que profundizar en ello, ningún tipo de autorización para ser desarrollada. Cualquier tipo de actividad, la que se hubiera desarrollado, en principio, y por lo que sabemos hasta ahora, no debería de haberse desarrollado porque no tenía ningún tipo de licencia ni ningún tipo de autorización. Ni licencia por parte de la consejería competente de Principado de Asturias, ni licencia municipal, como se ha puesto ayer de manifiesto en el propio pleno del Ayuntamiento de Agaña, ¿no? Por lo tanto, lo que sabemos es que se estaban haciendo cosas, pero que esas cosas que se estaban haciendo en principio no se podían hacer porque no estaban autorizadas. Y hasta ahí yo creo que poco más se puede decir hasta el momento de lo que se ha dicho. Sara. Bueno, sí estamos de acuerdo de que es muy pronto. Fueron o están siendo 12 comparecencias iniciales. Nosotros ya lo habíamos denunciado y habíamos dicho que era muy pronto poner estas comparecencias en julio. Hay muchos comparecientes que han dejado claro cómo la administración, en la administración hay un exceso de burocracia. También, consecuencia directa de ese exceso de burocracia, también hay una falta de coordinación, decían los comparecientes. Y esta falta de coordinación además se ha presentado a través de una falta de protocolos que bueno, eso es lo que decían, que sirvan, bueno, pues para conocer y desarrollar las funciones que se podían hacer y tendrían que haberse hecho en esa situación, como es la del accidente del pasado 31 de marzo. Y después también fueron varios los comparecientes que denunciaron la precariedad de su trabajo, que no había, pues decía y denunciaban la falta de materiales, la falta de uniformes para su trabajo. Por tanto, sí nos damos cuenta de lo que puede ser esa comisión de investigación, pero es cierto que es muy rápido, no hay material para hacerlas tan rápido como es lo que está pasando ahora y bueno,
estas comparecencias es muy pronto para decir lo que hay, pero sí es cierto que es exceso de burocracia. Denunciaron la falta de coordinación y la ausencia de medios materiales, que además es muy significativo, ya que lo diga. Pedro. Bueno, aquí dos temas, ¿no? Yo creo que efectivamente la comisión es obvio, o sea, que no ha terminado ni mucho menos, está en curso. Bueno, para las conclusiones finales se sacarán cuando toque, ¿no? Pero como conclusiones iniciales, más allá, por supuesto, tampoco es el ámbito de la comisión, las responsabilidades penales que van por los juzgados, lo que ya parece evidente es que, bueno, de hecho, por eso dimite la consejera, o la dimiten, nunca lo sabremos. Hay una falta de control, hay una responsabilidad vigilando clara de la administración. ¿Hasta qué punto? Todavía no lo sabemos. Yo creo que llegaremos a saberlo, por lo menos estaremos cerca, pero está claro que hay un montón de cosas que no funcionaron. Es decir, ¿por qué? Porque lo que ya está en la comisión, y ya sabíamos en la Junta General, incluso en la propia comparecencia de la consejera, que la administración conocía, había sido avisada la administración por el famoso mail que nos abrió, luego vino la ministra a decir que estaba en conocimiento hasta el gobierno de España, que se extraía carbón en esa mina. ¿Por qué no se atajó? Pues eso es lo que se está intentando dilucidar, ¿no? Yo creo que es pronto para saber hasta qué punto llegan las responsabilidades o de quiénes. Yo quiero ser prudente, pero me parece claro que los mecanismos de vigilancia no funcionaron a muchos niveles. Fernando. Bueno, creo que acabamos de liquidar la comisión de investigación porque ya sabemos lo que pasó. No. Ya sé, eso parece. Eso parece. Es lo que dicen los comparecientes. Sí. No, pero vamos a poner en claro. La comisión acaba de empezar y los primeros testimonios que se han evacuado allí corresponden a personas que no han tenido ninguna relación con el asunto, el centro de la investigación. Son agentes forestales que algunos de ellos ni siquiera habían trabajado allí. Eso es la realidad. Pero han decidido que pasen por allí por si podemos seguir haciendo de esto pudiendo hacer otra cosa, pudiendo concentrarnos en el análisis de los problemas que son que pueden llevar a que el trabajo parlamentario sea útil, es decir, saber cuál es el funcionamiento de los servicios y de la administración o del gobierno para dirimir responsabilidades en su caso o para establecer los mecanismos de mejora de los procedimientos de la administración. Pero esto se hace llamando a las personas que tienen que ver con las funciones relacionadas con el asunto a investigar. Por ahí ha pasado alguna gente que ha demostrado bastante insolvencia, objetivamente, que resulta irritante, que resulta que no están a gusto en su trabajo, aunque no tenga nada que ver con esto y que digan que es que no funciona bien el sistema de los guardas forestales y los guardas y los vigilantes del servicio de alimentación o los inspectores de educación, ¿por qué no pasan también? Porque vamos a aprovechar para decir que la investigación, como estamos analizando la gestión del gobierno, también vale. Pero habíamos quedado en que íbamos a investigar lo que tiene que ver con el accidente, que es muy serio porque hay 5 muertos. Y es muy preocupante y creo que merece la pena que hagamos un ejercicio muy responsable y un trabajo parlamentario bien hecho. Y este es un instrumento de control político del gobierno, la comisión de investigación, es un control político del gobierno que debe de ser tomado en serio y que la oposición, que lo tiene a su disposición porque controla el gobierno, tiene que utilizarlo con precisión, con objetividad y con rigor. Porque si no se hace, trasladamos un mensaje de que lo que vamos a hacer es a ver si le damos al bulto y donde aparezca un problema, pues oiga, es que funciona mal el protocolo de la guardería de forestal, y eso qué tiene que ver con el funcionamiento de la actividad minera. Sinceramente nada. Pues, pero bueno, aprovechando, pues embarullamos un poco el tema y decimos que alimentamos algún medio de comunicación interesado en que esto crezca, porque los hay, objetivamente. Pero ese no es el verdadero cometido del trabajo parlamentario, porque necesitamos seriedad para que el Parlamento dignifique su actuación política en una investigación muy, muy preocupante, porque hay 5 muertos y hay que mejorar si hay algo que funciona mal. No hacer las conclusiones antes de que finalice la comisión. Eso es lo que no podemos hacer, porque entonces hemos prejuzgado todo el problema. Bueno, hacemos muy breve. Sí, muy breve. Las conclusiones son hasta ahora, señor Lastra. Ahora no hay conclusiones. Bueno, la pregunta de Roberto fue esa. Ahora entonces no hay nosotros hablamos de lo que hay. Hombre,
Ya está. Yo, Fernando, yo entiendo que tienes un papel, ¿no? Pero vamos a ver, yo lo penal lo dejo aparte, evidentemente, eso va por otro lado, obviamente, pero que la administración no ha funcionado correctamente en este caso que la comisión es evidente, exactamente, ¿no? ¿en qué? Bueno, Bueno, por eso cuando mismo dije mi intervención. No ha funcionado bien. Hombre, si hubiera funcionado bien... ¿Dónde? No, si no hay... El si control... yo no lo voy a cuestionar. Si ese es el resultado, de la investigación, no se va a cuestionar. Pero vamos a ver dónde no ha funcionado bien. Con lo que sabemos hasta ahora, con lo que dijeron estos señores, no se puede deducir eso porque hablan de otra cosa. Bien. Hablan de otros temas que no están relacionados. 30 segundos si quieres. Sí, bueno, finalizando, la comisión primero... hay comisión gracias a la oposición, hay que decir las cosas, el gobierno no la quería, pero al final, sabes, la aritmética parlamentaria que todos aquí conocemos muy bien, la señora Tomé, el diputado número 45, quiso que sí, y el gobierno no la quería, lo dijo abiertamente al principio, cuando no le quedó otra sumó al carro, ¿no? Pero me parece muy bien que hay una comisión de investigación y efectivamente lo sabremos al final que funcionó mal, pero que algo funcionó mal yo creo que es obvio. Bien, pues llegamos al final. Muchas gracias. Os quiero desear además un buen verano. Ya decíamos al inicio que es el último programa de la temporada. Pedro de Rueda, muchas gracias. A vosotros. Fernando Lastra, muchas gracias. Jorge Pardo, muchas gracias. Y Sara Álvarez, gracias. muchas gracias. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Carreño y Langreo, con Félix Baragaño. Ya se pueden imaginar, mañana viernes día 1 de agosto se inaugura la 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Se abre al público el sábado, el próximo día 2, y bueno, pues sobre la feria va a girar esta conversación. Félix Baragaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantados de acompañaros. Sí. Muchas gracias por acercarte hasta los estudios para hablarnos de la feria, entre otras cosas, que al menos ya sobre el papel ya pinta muy bien, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que es algo ya tan consustancial a nuestra sociedad, a nuestra forma de vivir los veranos aquí en Asturias, que efectivamente, ¿no? Ya siempre, antes de empezar, ya se generan todas unas expectativas en el entorno y sin duda, ¿no? Pues tenemos confianza y ilusión de que un año más vuelva a ser todo un éxito. Claro. Bueno, 68 ediciones. Así es. Ha ido creciendo, ha ido cambiando, ¿no? Seguramente en el futuro veremos muchas más cosas, pero como dices, Félix, formando parte de esta actividad de la Cámara de una manera sustancial en el mes de agosto en Asturias, ¿no? Sin duda, yo creo que es algo absolutamente ya tradicional. Yo creo que todos desde niños ya empezábamos a ir buscando que nos dieran pues aquella gorra o aquellos caramelos sí. o lo que fuera, ¿no? Yo creo que ya desde niños todos lo asociamos a nuestra forma de pasar el verano y sin duda, ¿no? La verdad es que es algo ya que todos los asturianos, bueno, y gente de nuestro entorno, que ayer estuvimos haciendo la presentación en León y cuantísima gente me decía, no, pero si yo no fallo un año, si nosotros ya desde niños también nos llevaban nuestros padres. Claro. O sea que realmente sí es algo consustancial a Asturias y a todo nuestro entorno. Bueno, porque las marcas quieren estar, ¿no? Es evidente, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y se produce un poco esa simbiosis en el cual los visitantes quieren ir porque, bueno, siempre encuentran novedades, siempre hay ofertas de muchos productos, pero por otro lado, efectivamente, los expositores ven que es un instrumento para ellos comercial extraordinario, según lo que vaya buscando cada uno. Hay quien busca una venta directa y hay quien no, quien busca simplemente la imagen de marca, imagen de producto y sin duda, ¿no? El poder como Cámara de Comercio poner nuestro granito de arena pues para ayudar a todas esas empresas y marcas que están allí, pues ayudarles en sus productos, en sus ventas, pues la verdad que nos sentimos muy bien y muy orgullosos. Bueno, hablamos de marcas, más de 1.200. Bueno, marcas, más de 2.200. Sí, marcas, más de 2.000 marcas a través
pues eso, de más de 700 stands, porque mira, todavía lo hablamos, hoy día, por ejemplo, el automóvil, que es algo que todo el mundo ve, pues es que hoy día los concesionarios tienen un montón de marcas, a veces 4, 6, 8 marcas, incluso están captando ahora muchas más precisamente relacionadas con el vehículo eléctrico chino, ¿no? Claro. O sea que efectivamente, ¿no? Hay esa multimarca dentro de muchos de los expositores que venden sus productos. Bien, bueno, mañana, digamos, inauguración oficial, si no me equivoco, Félix, con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Así es, ya hace unos días nos lo habían confirmado, nos habían pedido en un primer momento cierta discreción, pero luego ya cuando el lunes ya dimos la rueda de prensa, ya nos confirmaron que ya lo podíamos hacer público, aprovechamos ese momento para hacerlo público y bueno, pues un orgullo que el ministro de Industria y Turismo pues nos acompañe. La verdad que es una persona muy próxima, viene con frecuencia a Asturias, es además íntimo amigo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que también nos va a acompañar en la inauguración, con lo cual, pues bueno, la verdad que muy orgullosos de tener ese apoyo también de lo que es a nivel nacional. Bien, una parte fundamental es el cartel. Hay 68 magníficos carteles, ¿no? El de este año es de Guillermo Simón. Así es. Cada artista ha reflejado su manera de ver la feria, ¿no? ¿No? Sí, y hacer un llamamiento, además, ¿no? Sin duda, con ¿no? esa función. En este caso, Guillermo, pues al final, lógicamente, la obra es continuidad de su forma de hacer las cosas, la denomina expansión, en ese sentido de que es como una especie de explosión, pero luego a la vez relacionado con ese mundo que él conoce muy bien del mar, de la ría de Viveciosa, de las olas, y entonces, bueno, hizo esa configuración pues que realmente es muy bonita, ¿no? Y es que es así, o sea, cuando fue precisamente el 65 aniversario, fue cuando hicimos ese libro que recogíamos pues todo lo que son la obra gráfica relacionada con lo que ha sido los carteles de feria, y es que realmente, bueno, pues nos sentimos orgullosos de haber ayudado también a la promoción del arte, principalmente de pintores asturianos de la última mitad del siglo XX y ahora del siglo XXI, porque también para, bueno, pues una manera también de facilitar que lleguen al gran público, ¿no? Porque a veces se mueven en círculos más elitistas y de esa manera les abres la puerta. Bueno, creo que va del 2 al 17 de agosto más de 180 actos institucionales. Sí, la verdad que... La actualidad va a estar en el recinto Luis Adaro, ¿no? Toda la actividad social, económica, empresarial, política, pues va a estar allí, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de que toda esa parte paralela que se hace en paralelo pues a toda la exposición, a los stands, pues que realmente todo el mundo quiera tener su participación, pero es que el mundo del deporte, el mundo del ocio, el mundo empresarial, el social, el sindical, incluso este año sabéis que tenemos 2 stands de los 2 eurodiputados asturianos que tenemos, porque tradicionalmente estaba Jonás Fernández, este año va a estar también Susana Solís. Bueno, pues hoy encantados también de que la gente pues conozca las actividades del Parlamento Europeo y que la feria pues que es un gran mecanismo de difusión, pues que bueno, pues que sea capaz hasta de llegar a esos puntos, ¿no? Bueno, es evidente el impacto que genera la feria en la ciudad de Gijón y en Asturias. Así es, sí. Creo que hablamos del 0,6% del PIB. Sí, eso es lo que hace tiempo hicimos unos estudios, e incluso parece que incluso se va incrementando, precisamente porque ese círculo virtuoso que llamo yo, de que todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere participar, y efectivamente, ¿no? Estimamos un 0,6% del Producto Interior Bruto de Asturias y el 0,5% más o menos del empleo. Porque, y esa era la otra pregunta, claro, se genera empleo.
Mucho, mucho. Y mucho primer empleo. Al final, muchísima gente joven asturiana aprovecha pues estos 16 días de feria para tener ese primer contacto con el mundo laboral. Incluso pues lo estimamos entre las contrataciones directas que hacemos en la Cámara, que vienen a ser unas 250 personas, pero complementado, calculamos con otras aproximadamente 6.500 contrataciones que se hace desde los distintos expositores, pues sin duda, ¿no? Es una manera pues extraordinaria pues también de fomentar el empleo y también de fomentar pues ese primer contacto, ¿no?, de mucha gente joven con el mundo laboral. Bien, bueno, claro, en cada edición hay que tener novedades, ¿eh? En este año las hay también, ¿no? Bueno, sin hay duda. Algunas, ¿no? A ver, por un lado, yo las distinguiría en dos partes, ¿no? Por un lado, son las novedades. Siempre la gente pregunta por el recinto. ¿Qué novedades hay en el recinto? Bueno, pues efectivamente, pues quien haya estado ahora en Metrópoli lo ha visto. O sea, todo lo que es la parte de entrada de la derecha, dado que allí va a ir instalado el nuevo pabellón de la Caja Rural de Asturias, pues ahí se ha hecho una plataforma integral, lo cual sin duda nos va a ayudar a favorecer pues todo lo que es la exposición del automóvil. Tenemos una nueva instalación fotovoltaica en el techo del pabellón central. Evidentemente esa no el público no la va a ver, porque nadie va a subir al tejado, pero bueno, en lo que es a nivel de lo que es recinto ferial siempre hay novedades, y luego por supuesto, como nos gusta decir, las novedades más importantes al final las traen los propios expositores, claro. Y ahí es un poco donde ya tenemos que ser muy prudentes y dejar que cada uno de ellos pues ya la muestre de la manera que crea conveniente, ¿no? Un recinto ferial que gestiona la Cámara de Gijón, evidentemente con estos proyectos nuevos, el pabellón de la Caja Rural, lo que comentaba de esa techumbre, un espacio con más de 220 días de actividad al año. Eso, Félix, ¿cómo se consigue? Bueno, pues mira, al final es cuestión de trabajo continuo, de hacer bien el trabajo. La verdad que sí, para mí es un orgullo tremendo lo que son las propias personas que trabajan en la Cámara, que tienen un nivel de implicación altísimo, y al final cualquier cosa que organizas siempre la gente marcha satisfecha, porque podrán salir las cosas un poco mejor o un poco peor, pero nuestra gente se vuelca en darles la mejor atención, el mejor servicio, y al final eso lo que genera es el que se repitan los actos y que cada vez tengamos más actuaciones de todo tipo. Pues bueno, todavía hace bien poco lo sabéis, hasta el Ayuntamiento de Oviedo recurrió a nosotros para hacer las oposiciones al personal pues que va a contratar, ¿no? La presencia de la universidad, o sea, es que tenemos 1000 foros de empleo que organiza la universidad, es que tenemos 1000 eventos en los cuales bueno, pues yo creo que al final por la atención que le das, por el cariño que les das, bueno, pues al final la gente repite, y al final es ese éxito de que más de 220 días al año tengamos actividad. ¿Sí? Cámara de Comercio de Gijón, Carreño y Langreo. Así es. Langreo, desde hace ya un montón de años, tiene su propio pabellón. Este año creo que además van a hacer una actividad en colaboración con Bayer, con los 150 años de Bayer en Asturias, pero Carreño se incorpora efectivamente por primera vez, ¿no? Era nuestra espinita clavada que el otro concejo de nuestra demarcación pues efectivamente no estuviera presente, y bueno, pues mira, este año lo va a estar. Quieren además promocionar pues lo que es su nuevo eslogan, que son valles y olas, lo cual pues bueno, nos parece todo un acierto, y bueno, pues ya haremos todo lo posible para que estén a gusto y para que sea exitoso, y que esta primera incursión pues no sea algo aislado, sino que logremos darle continuidad en el tiempo. Villaviciosa también viene este año a la feria, ¿no? Efectivamente, un ayuntamiento más, en este caso también limítrofe a Asturias, limítrofe a Gijón, además un ayuntamiento en el que yo tengo casa en Villaviciosa, o sea, con la que además tengo una gran relación personal, hasta con el propio alcalde, con Alejandro, y efectivamente, pues nada, orgullosísimos también de que quieran estar
e igualmente con Carreño, pues bueno, pues confiamos que se encuentren a gusto y que sea simplemente el primer año de otros muchos. Claro, bueno, el trabajo de la Cámara no se circunscribe única y exclusivamente a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Estoy seguro que os ocupa buena parte del tiempo, pero claro, estáis trabajando todos los días del año en vuestra demarcación, en Gijón, en Carreño, en Langreo y también con el ojo puesto en Asturias, ¿no? ¿Cómo se ve Asturias desde la Cámara de Gijón, Félix? Bueno, a ver, sin duda. O sea, al final yo creo mucho en todo este área metropolitana central. Somos una gran ciudad. Nada que pase en nuestra demarcación es ajeno a Asturias ni viceversa, ¿no? A ver, ¿cómo lo vemos? Pues a ver, hay muchas cosas en Asturias pues que están funcionando razonablemente bien. Somos una autonomía tremendamente atractiva, somos gente cariñosa, somos gente de acogida, tenemos un clima extraordinario, tenemos un paisaje extraordinario, o sea, ese extraordinario eslogan Asturias paraíso natural, yo creo que es algo que lo vemos todos, ¿no? Que lo vivimos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos que sin duda te generan un gran atractivo, la calidad de vida es muy alta y bueno, pues desde el punto de vista empresarial, bueno, pues siempre, a la vez tenemos que ser un poco críticos con ciertas actuaciones del gobierno, tenemos que, pues insistir en que cada vez en el mundo empresarial, pues como decimos, pues que tenga una acogida pues más friendly, ¿no? Más amigable, que seamos capaces pues de seguir ampliando nuestra capacidad de atraer empresas y de que los empresarios incluso que ya están aquí, las familias empresarias que son uno de los grandes activos que hay en Asturias, pues que sigan consolidándose en Asturias y que al final pues que no tengan la tentación de marcharse porque en otras comunidades pues haya unos tratamientos fiscales mejores que los que aquí tienen. Uy, la fiscalidad, Félix. Sí, la fiscalidad, yo creo que eso es un talón de Aquiles de Asturias. No puedo no mencionarlo, pero la realidad es que pues muchas familias empresarias pues lamentablemente se siguen trasladando fuera de Asturias. Hay retos importantes. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían prioritarios? Bueno, pues mira, los retos, como bien decíamos, pues sin duda para mí un reto fundamental es la industria. La industria significa empleo de calidad, significa tecnología, significa innovación y desarrollo y para nosotros es la gran, pues uno de los grandes temas en los que tenemos que trabajar, ¿no? Por un lado, las grandes industrias que hay, favorecer que puedan seguir estando, ayudas a la industria electrointensiva y luego por otro lado favorecer pues efectivamente a la captación, ¿no? Pues oye, ayer tuvimos la buena noticia de que Indra pues ya pues ha comprado pues el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera, el que todos conocemos como el Tallerón. Sin duda, a ver, dentro de la noticia triste de los problemas que tiene Duro Felguera, el que por lo menos parte de esa actividad pues se canalice a través de esta nueva actividad en la que Europa tenemos que volcarnos, que es nuestra seguridad interna, que algo que hace tiempo lo dábamos por descontado y ahora vemos que no era así. De hecho está, al hilo de la compra del Tallerón por parte de Indra, pero está este proyecto de Vía Carisa de unir a los territorios que trabajan cuestiones que tienen que ver con la industria de la defensa, de la seguridad. En Asturias es una industria tradicional, ¿no? Sí, señor, es una industria que ha tenido siempre mucha presencia, pues bueno, efectivamente, unirlo con Sevilla, unirlo con Jaén, en el entorno de Linares, la Carolina, bueno, pues esas cosas siempre son buenas. Yo creo en las sinergias, creo en que las empresas, pues si por estas vías pues se conocen mejor, se generan confianzas entre unas y otras, pues sin duda luego esa es la base para luego pues que puedan hacer proyectos comunes y eso pues siempre es bienvenido. Claro. Más o menos lo decías antes o creía yo intuir, ¿no? Que te gusta la certidumbre, que os gusta en la Cámara la certidumbre, en unos tiempos en los que
parece que la incertidumbre está pesando sobre nosotros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los aranceles de Trump, que parece que nos pueden quedar muy lejos, pero ojito porque puede afectar a algunas de nuestras industrias. No, está claro. A ver, el mundo empresarial, pues en la medida de lo posible, pues necesita eso, como bien dices, tener certidumbres, tener seguridad. ¿Por qué? Porque al final la inversión es miedosa y al final siempre es un riesgo, y entonces intentas que haya dentro de lo posible pues las mayores certidumbres. Y sin duda, pues hoy día las políticas que se están siguiendo desde Estados Unidos, pues a todos nos resultan pues lamentablemente un poco anacrónicas, generan tensiones en el comercio mundial y claro que nos pueden afectar. No es que desde Asturias haya un gran comercio directo con Estados Unidos, para nada, es nuestro principal mercado de exportación, pero sí puede haber a veces muchos elementos indirectos, pues que vendas pues a empresas alemanas, francesas, que luego indirectamente sí vendan también a Estados Unidos, o sea que efectivamente yo creo que las afectaciones directas no son muchas, pero indirectas incluso pueden llegar a ser más, claro que sí. Claro. Bueno, volviendo a la Cámara y a la demarcación, porque me consta que sueles visitar Langreo, sueles visitar Carreño. ¿Cómo están yendo las cosas en estos territorios? ¿Cómo lo veis desde la Cámara? Bueno, a ver, en líneas generales, tanto en un sitio como en otro, pues oye, creemos que tienen muchas capacidades para seguir desarrollándose, para hacer cosas, y de alguna manera, pues nosotros en la medida de lo posible, pues les estamos apoyando en todo. En Langreo hubo este año pasado un montón de actuaciones, de fondos que captamos a través de la Cámara de España, que luego pues en temas de formación, en temas de proyectos, pues se ha canalizado bastante, y con Carreño pues nos pasa lo mismo, o sea, pues cada vez más queremos ayudarles a desarrollar cosas. Mañana en la inauguración mencionaré Perlora, porque para mí yo creo que tenemos una gran joya en Asturias y la tenemos abandonada, con lo cual vamos a apoyar en todo lo posible pues que ese plan urbanístico al final pues que se desarrolle, que se consensúe, que pueda haber esa colaboración público-privada, porque yo creo muchísimo en la colaboración público-privada y es lo que va a ayudar a desarrollarlo, sin duda. Si solo lo dejamos de promoción pública, yo creo que se va a quedar muy cojo. Si todo lo dejamos en el ámbito privado, pues a lo mejor puede haber elementos que nos distorsionen, pero yo creo que buscar esos elementos comunes de público-privado pues tendrá que ser el éxito, y es que todos también nos pasa lo mismo, que la Perlora es algo también nuestro, de todos los asturianos. Todos hemos ido allí, todos hemos jugado allí, todos hemos pasado allí muchos veranos, ¿no? Y una última cuestión sobre el discurso precisamente de mañana. ¿Hablará algo de Naval Azul? Bueno, voy a mencionar que Naval Azul es una de las nuevas actuaciones del Ayuntamiento, y bueno, pues desearle el mayor éxito y que se desarrolle con la mayor prontitud, que al final es lo que todos deseamos. O sea, hay proyectos y entre todos lo que queremos es que, digamos, toda la burocracia que hay detrás, pues bueno, pues que de alguna manera se agilice al máximo para que todo ese proyecto pues se convierta en una realidad lo antes posible. Bien, pues llegamos al final. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, muchas gracias por compartir esta conversación con nosotros. Por supuesto, vuelve cuando quieras para seguir hablando de las cuestiones que os afectan y que interesan también a nuestra audiencia. Estamos seguros que la feria va a ser un éxito. Muchas gracias. Por lo tanto, ya nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias y un placer haber compartido aquí este ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día hablando con Pablo And Destruction, hablando con el músico asturiano que acaba de presentar, hace ya una temporadina, su último disco, 7º disco si no me equivoco de su carrera, un disco que se titula Te quiere todo el mundo y que sobre el que va a girar esta conversación. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. A vos. Curiosa portada.
Le dimos mucha vuelta también como a todo el disco. La hizo Pablo Gallo, pero bueno, fue a través de que me apareciera un poco por la providencia esta algorítmica, un cuadro de un artista húngaro, creo que era al revés, o sea, la imagen más típica de los lobos devorando al cordero de Dios y tal. Y dije, bueno, vamos a darle la vuelta. Y vamos a poner a los corderos devorando al lobo, porque como que está todo un poco patas arriba, invertidos muchas cosas, y dije, vamos por ahí. Claro, lo dimos dando vueltas hasta que salió. Lo divino es esta llama. Ahí está, la llamita, la llamita. Qué bien. Me llamó la atención, porque creo que rompe un poco con prácticamente con todas las portadas anteriores, ¿no? Pero en el fondo es muy Pablo and Destruction también. Sí, tiene que ver, y también la contra, con la novela, con La Bestia Colmena, que ya tiene unos añinos, y la portada me la hizo también Pablo Gallo. Nunca me había hecho una portada de un disco, pero sí de la novela. Y entonces salimos en picos, en la contraportada, ya con los lobos, y bueno, pues tiene pues estas claves un poco de misticismo ibérico, astur, que yo suelo trabajar. Muy buena definición. La Bestia Colmena funcionó bien. Sí, sobre todo en el sentido mágico, que es de lo que se trata, porque la terminé en 2017, se publicó en 2018, y sí que ya en la propia contraportada habían puesto los de la editorial una novela, profecía, tal y cual. Pues oye, un poco profética. Estaba un poco cantado también, pero oye, hay que ponerse alguna medalla. Jugabas ahí, no a lo fácil, ¿no? Porque creo que a ti lo fácil no te gusta. Bueno, para cada cual. A mí me resulta mucho más difícil callarme ciertas cosas o ir. Yo siempre siempre lo digo, y es verdad que cuando peor me fue cuando más éxito tuve. Y es verdad, porque tienes éxito en unas cosas, pero luego en otras como que no te adaptas, y siempre soy así un poco torcido. Entonces, bueno, buscamos por ahí el recoveco para poder transmitir lo que uno quiere transmitir de la forma más libre y con más sorna, que suele ir de la mano. Vale. Bueno, La Bestia Colmena. Luego, 2020, Futuros Valores. Poco después de salir, llegó la pandemia. Esto lo contabas en alguna de las entrevistas y voy a tirar de ello porque, bueno, me resultó también realmente interesante, ¿no? Luego llega Ultramonte en el 22. Ahora te quiere todo el mundo. Creo que cuando ibas a tener las entrevistas de presentación del disco, fue el apagón. ¿No? Sí. Igual algo profeta eres. O gafe. Bueno. Sí, pero bueno, estuvo bien. Le da ahí un poco de épica. Sí. Y además yo me rayo también mucho escogiendo las fechas. Y, joder, últimamente parece que no lo hago mal, porque dan con acontecimientos relevantes. Vale. Bueno, son 12 canciones, 32 minutos de duración. Claro, seguro que te pasa a ti cuando escuchas algún disco también, aparecen las canciones que más te llegan, ¿no? del disco. La que hoy por hoy a mí más me gusta, sin perjuicio de las demás, claro, es La Higuera de las Vanidades. Me parece un temazo, como se suele decir, ¿no? Es guapa. Tengo que hacer el vídeo, que compuse hace 2 años, de la que iba para México. Me acuerdo que además era en el coche de la que estaba saliendo del Langreo, que tenía las oposiciones el profesor. Y luego volaba ese mismo día para México, que tocaba ahí. Y de la que iba por la carretera, pim pum pam, se me ocurrió la melodía. La acabé de grabar, la maqueta, que en la grabación final hay restos de la maqueta, que a mí eso siempre me gusta. Algún synth, alguna cocina, siempre rescato, en Ciudad de México. Y entonces aproveché para grabar el vídeo por ahí, pero todavía no lo edité, porque eso voy haciéndolo yo todo y también voy viendo a ver cuándo es el momento. En breve lo haré. Vale. Bueno, a mí el título ya me gusta mucho, ¿no? El de La Higuera de las Vanidades. Leí bien, sí, La Higuera de las Vanidades. Escuchamos un fragmento. Estoy en la ciudad más grande del planeta y solo pienso en ti. Millones y millones de personas que no me importan nada. Habrá agarrado la higuera y tú llorado bastante. Yo solo pienso en ti. Quiero que a mi regreso todo esté preparado. El
El otro día en la ermita te dije que yo solo creo en la aristocracia, pero es que me pusiste de los nervios. Yo también creo en el sacramento del amor matrimonial, y creo que tus rechazos vanidosos son la prueba de si soy paisano. Estoy en la ciudad más grande del planeta y solo pienso en ti. Ojalá que tu don lo capte como capta el dolor. Estás tocada por una fuerza divina y poderosa. Decías, o hablábamos ahora, Pablo, es la primera canción que compusiste del disco, ¿no? Sí, y casi la última en acabar, porque le dimos muchísimas vueltas. La compuse en México con el ordenador portátil y nada, sin tarjeta ni nada, le hice como una estructura muy sencilla, pero tenía mucha magia, y yo siempre le doy mucha importancia. El momento en el que compones queda ahí una impronta que es muy particular, y sobre eso pues trabajo. Y nos quedaba demasiado popera, solamente con los sintes y tal. Luego metimos los fiddles, que los metió Mickey Finney en Liverpool, que Mickey Kenney, siempre lo confundo con el fiddle. Las trompetas, y se nos iba algo muy folky, entonces bueno, hubo que trabajarlo ahí bastante tiempo, hasta que ya Aarón, el chaval de Valencia que nos acabó la mezcla, yo creo que dio ya con el punto. Claro, porque en Te quiere todo el mundo hay unas cuantas cosas interesantes. No sé si es el disco, si así lo ves, más Pablo en Destruction. Yo creo que yo creo que en parte es así por todo el proceso que llevó la grabación, ¿no? En tu propio estudio, previo a una buena obra, creo, que tuviste que hacer, ¿no? Sí, el disco empezó sacando piedras de la cuadra. En realidad, y siempre en todo disco en cierta manera implica sacar piedras, pero no tan materiales y tan físicas. Y fue sacarlo, poner la solera, poner la luz tal y cual, adaptar un poco y empezar a grabar. Y sí que se nota, bueno, el tener tiempo de utilizar el estudio con calma. Tiene un punto, a veces me dicen, la grabación es algo lofi. Hombre, lofi no es casera, pero con, bueno, yo creo que con calidad en la grabación, en el sonido y tal, pero con este punto estar en tu casa. Entonces echas, grabes a las 2 de la mañana una guitarra porque te entra la inspiración, echas tiempo. Entonces sí que igual es el más Pablo García más que Pablo en Destruction. Bien. Buen giro. Claro, leía por ahí que hacer este disco en un estudio te hubiese arruinado. Sí. Este tampoco me salió barato, pero al hacerlo en casa y con calma, claro. El mayor problema de los estudios, que también puede ser una virtud en función del método de trabajo, es la limitación de tiempo. Pero yo ya lo sé, que le doy 1000 vueltas a todo. Entonces, ¿Es perfeccionista? Sí, bueno, hasta infinitamente perfeccionista. Por eso llevo 7 discos, y los que me quedan, que yo lo guapo también. O sea, yo estoy encantado. Esto del mito de Sísifo, para mí es un placer. Cada vez que llego arriba de la montaña se me cae la roca y tengo que volver a subirla. Yo estoy enamorado de ese proceso. Bien. Que es para mí un poco el hackeo de esa condena que tenemos, en mayor o menor medida todos, y los que artistas o cualquiera que trabaje por proyectos, pues más todavía. Pero pues eso, ahí puedo dar todas las vueltas que quiera. Además yo me demuestro a mí mismo que son para algo las vueltas. O sea, no es que llega un momento en el que ya dices, ¡pum!, está armado. Pasamos a lo siguiente. Y a mí eso me da una satisfacción enorme. Qué bien. Bueno, Te quiere todo el mundo, que creo que es una frase del cantante de Parque Sur, de Ferrara o Ferrara, me confundo. Sí. Que hace tiempo hablamos con él de su concierto en Gijón, con la banda, hace unos meses, ¿no? En el Prestosu, creo, ¿no? Te quiere todo el mundo, Pablo, te quiere todo el mundo y tal. Pablo, un Destruction, te quiere todo el mundo. Empezó a cantarlo, pues hacía tiempo. Hacía tiempo que no nos veíamos. La última vez que nos habíamos visto había sido en Madrid y tal,
Y bueno, como yo soy así un poco de natural polémico, pues hay veces que se dice, cago la mal, Pablo, vaya jardines en los que te metes. Y yo, bueno, tú déjame ahí que ya los podo yo luego para que florezcan. Porque también te gusta la desbrozadora. Claro, a veces hay que desbrozar, así es la vida. Que, bueno, hay cierto paralelismo con Parque Sur por ejemplo, ¿no? En la forma de decir las cosas, Pablo. Bueno, debo decir que, claro, a mí Javi Ferrara me montó igual 10 conciertos en Madrid como promotor. Todos los primeros con lo de San Isidro y tal. Y bueno, yo creo que sí, que hay como una transmisión. Luego Parque Sur empezó, que van por el segundo disco ahora, si no me equivoco, y hace unos años. Y yo creo que sí que se recoge algo bueno de grupos muy underground de los que los dos mamamos en Madrid, la época que yo viví por ahí. Grupos de Torrijos tipo La Débil, Radiador, Pal, a mí me influyeron bastante, metiéndole también un poquitín de humor. Entonces, bueno, sí que hay paralelismo. Sí. Claro. Hacía tiempo que no escuchaba a alguien como tú hablar de la cultura de la cancelación. Que sufriste, según cuentas. Bueno, o que padeces, ¿no? No, o sea, que está ahí. A mí no me gusta quejarme, bien lo sabe Dios, pero está ahí, lleva tiempo. Hubo épocas más fuertes, ¿eh? Yo digo que la mayor cultura de la cancelación pasó en el País Vasco. Eso sí que era cultura de la cancelación, de mil pares. Pero luego se suaviza y bueno, como que nos acostumbramos a que sea legítimo mandar callar a la gente y frenar libertades de expresión, que hasta hace muy poco tiempo, especialmente en esta región, ni nos lo planteábamos. Pero bueno, son ciclos. Yo creo que ya se está acabando este ciclo, como que la gente, yo lo noto en generaciones más jóvenes, que entre, por un lado, cuando curro de profe, y por otro lado, con la música, que también, pues igual me expongo más a gente muy, muy joven, de 20, o que está saliendo de la adolescencia casi, y tienen unas ganas de romper con todo eso, que son normales y que son naturales, y que lo raro era lo contrario, que gente muy joven tuviera ganas de controlar, que normalmente es al revés. Pero bueno, ya pasará. Vale. Bueno, de hecho hay una canción, bueno, hay muchos mensajes en este disco, prácticamente en todas las canciones, ¿no? Sí, todas tienen ahí una botellita que dejas caer como tal, ¿no? Pero bueno, artistas contra la cultura, y bueno, es una opinión clara, ¿no? Sí. Que no se me suele pillar el título. No es que denuncie a otros artistas que están en contra de la cultura, es que trato de llamar a que los artistas nos rebelemos incluso contra la idea de cultura, por todo lo que tiene de propaganda, de control y de, bueno, pues eso, genuflexión a las autoridades gestoras de esa cultura. Y yo creo que sí, que en lo que es la cultura de la cancelación, de hecho hay mucho de nepotismo y de redes clientelares tratando de evitar que otros les coman el pastel. Entonces esa es una muy buena manera, cancelar, difamar, con cuestiones ideológicas o lo que sea, para que se quede un pequeño grupito de élite replicando las ideologías del poder. Esto es más viejo que la tos. Ya en el siglo XII los trovadores y tal se picaban los trovadores libres con trovadores de corte, que es lo mismo. Entonces, bueno, pues recordar que no hay nada nuevo bajo el sol, pues es también una de mis funciones. Pues vamos a escuchar Artistas contra la cultura. ¿Cuántos favores les debes? Puedes contármelo a mí. ¿Cuántas perlas necesitas? ¿Cuánto te hicieron mentir? Cuando supiste sin duda que había sido traición, que enseñando el culo nunca se hará la revolución. Era un cuento y no era por amor al pueblo, al arte, a tu condición. Que con dinero tú cantas mejor y repites las monsergas de tu pagador. Pero la realidad se impone, y aunque
Bueno, hay un tono, Pablo, decías ahora, ¿no? Los trovadores a favor, los trovadores de corte y demás. ¿Hay un tono juglaresco en este disco? Sí. O sea, siempre me gustó y conforme fui desarrollando también, aprendiendo a tocar y esas cosas, que yo creo que aprendí a tocar en el tercer disco. Bueno, pues fui haciendo más arpegios, me gusta más, cada vez escucho más música juglaresca, tanto así angloamericana como de aquí Joaquín Díaz o trovadores clásicos franceses mucho. Y bueno, tiene un poco de eso, tiene un poco también de este rollo de cantautor mod sesentero, que también me gusta, con algo de orquesta, con este rollo Crispian St. Peters y todo este rolluco. Y bueno, tratamos de que tuviera como esas tres patas, la tradición más tradicional, la modernidad folky sesentera y ya en la mezcla y tal, un sonido más contemporáneo, con algún sinte, con cómo se colocan los planos y demás, para que quedara clásico. Como decía Unamuno, no se trata de recoger las cenizas de la costumbre, sino de mantener viva la llama de la tradición. Unamuno es uno de tus autores favoritos, ¿no? Me gusta. Te gusta. Bueno, decía que en realidad tiene muy poco tiempo el disco, ¿no? Es de este año, salió pero en abril. Y lo vas a poner en directo el sábado, Sí. Pasado mañana, aquí en Gijón. En Gijón, sí. A una hora interesante, a la 1 de la tarde, bermutera. Sí, mira, ni tan mal. Luego vamos a comer una parrillena por ahí. Bien. ¿Cómo va a ser el concierto? ¿Vienes con la banda? ¿Estará la banda y tal? Vamos con la banda entera. Ya lo presentamos en Madrid, el disco a banda entera, y tuvimos alguna cocina así un poco más austera, y aquí volvemos a ir con la banda completa en quinteto, y ahí estaremos repasando el disco prácticamente al completo. Algunas siempre hay que quitar porque si no oye demasiado, y también de los otros 6 que habrá que recoger algo, porque hay canciones que siempre tienen que estar, digo de las anteriores. Pues cada vez me lo planteo más. Voy alternando, o sea, sí que alguno de los pocos hits que tengo, pues alguno siempre se mete, pero tampoco me gusta de ser demasiado complaciente. Entonces, hay muchas y siempre te queda alguna por tocar, que alguien te dice el público, no tocaste esto, tal. Claro, es que tengo 80 canciones publicadas. ¿No tocaste la mía? Claro. Entonces, bueno, yo ordeno alrededor de este disco las canciones de otros discos que tienen sentido dentro de la narrativa que tiene el propio disco, que tiene bastante. Entonces, bueno, si va a favor de obra se mete y si no, no. Pero a favor de obra dramática, por así decirlo. ¿Tiene conceptos? ¿Es muy conceptual? Pues bastante, y sin darme yo cuenta del todo, porque yo creo que si un disco lo haces con demasiada cabeza, deja de ser un disco. Que siempre esa delgada línea entre la literatura y la canción, bueno, la canción tiene algo un poco de pálpito y de trance cuando te llega, que si lo piensas demasiado, pues ya es un poema o es un spoken word y tal. Entonces tiene, pero pues eso, un poquitín camuflada. Y sí que, bueno, el concepto que casi siempre trato de transmitir, que es que haya catarsis, que se vaya sacando de las profundidades determinados demonietes que uno tiene, que si lo tiene uno, algún otro lo tendrá, y que yo trato de ahí, que en ese proceso, llegar a algo más o menos colectivo y purgarlos algo, y luego pues cada uno para su casa. Decías que tienes que montar todavía el vídeo de La Higuera de las Vanidades, pero he visto algunos vídeos de algunas de las canciones. Son muy guapos, ¿no? Sí, yo le doy también mucha importancia, me gusta mucho. Juegas ahí con muchos conceptos también. Sí, ¿no? Es que se van metiendo ahí más capas y más capas y más capas y más capas. De la capilla, esa capilla... Ya, está en mi pueblo, en una casa de mi aldea. Y sí, la verdad que se mete miedo, y la energía que se crea, que yo siempre, el tema de la canción tiene una energía, el vídeo y el concierto, pero el vídeo es como una encarnación de esa energía, y entonces yo el tema es tener esa atmósfera. Si tenemos atmósfera, da igual el tipo de cámara que tengamos, al final se acaba captando eso y ya queda en vídeo. Y luego con esas
perlitas, ya hacemos el collar en el directo. Bien. Bueno, ¿estás a gusto con cómo están yendo las cosas? Sí. ¿Con la banda sí. también? Sí, tuvimos que dar mucha vuelta porque el disco está Víctor Herrero, que vive en Suecia, y que justo antes de salir de Suecia para aquí a grabar el disco, pues su señora quedó en estado de buena esperanza, con tan buena suerte que el chiquillo nació la semana en la que presentamos el disco en Madrid. Otro detalle más, ¿no? Entonces lo tenemos en baja, claro. Y dimos vueltas y tal, pero mira, al final viene de sustituto Álvaro Lacalle, un chaval muy jovencito de Oviedo, 20 años tiene, que la verdad que lo está haciendo muy bien. Los violines son de Mickey Kenny, que resulta que vive en Liverpool, eso para empezar, iba a venir, pero partió la clavícula. Viene Cristina Gestido, que es muy buena. Sí. Y con eso ya, yo quiero que sea la banda ya que quede para girar. Ahora, tenemos alguna cocina pequeña, porque monté como una gira rural para lo más inmediato, pero la gira gorda empezamos a partir de octubre, que ya sí que tenemos todos los fines de semana trasiego. Y espero poder ir ya con esta banda más estable. Kaplan también. Kaplan también se me fue de baja, entonces vino Pablín, o sea, tuve menos Pibli, que está ahí al pie del cañón y tal, vino Pablín en lugar de Kaplan, que Kaplan, bueno, siempre está ahí para producir, siempre se vuelca mucho, pero él ya es un artista ya que está en su palacio de cristal. Bueno, buena banda en cualquier caso, ¿no? Sí, buena... tengo una suerte sí. porque se me va un músico buenísimo y aparece otro buenísimo también. Y a mí me mola también que funcione siempre, porque también es un poco la prueba de que la canción está armada. Y un poco esa confianza también en la providencia, que es mucho de lo que es como empieza, mira, con una proposición decente. Hablo de eso también, de tener una fe inquebrantable y verdadera, que ya no es fe, que es un conocimiento de cómo son las cosas, y que van viniendo. Yo he tocado con musicazos casi siempre, y ahora también entran unos, salen otros. Me mola porque también le da frescura, no es este rollo más mercenario. La gente va entrando, va saliendo, y por el medio pues vamos armando esto. Bueno, decías que a partir de octubre gira potente, ¿habrá más conciertos en Asturias? De momento confirmado tenemos uno el sábado 4 de octubre, el primer sábado de octubre, que creo que es el 4, en Campucaso, en un festival que hacen en el Argallo. Ah, vale, sí. Que estuve el año pasado, pues, viendo a Kaplan, entre otros, sí, viendo a sí. Feedbacks. Sí, pues este año y a Pibli, claro. va Pelazo también, creo. Ah, muy bien, Pelazo, buen disco el de Pelazo. Sí. Con Pibli. Y ahí estaremos. Y de momento yo creo que en Asturias es lo que tenemos, tal. Andaremos por ahí de pingo. Sale con Raso. El disco, sí, lo hemos sacado con Raso. También viejo amigo Alan Keipo, que es el jefe de Raso. Y sí, yo había empezado con la idea de autoeditarlo con la Síntesis, que es el sello que tengo yo, que es el estudio de grabación también. Pero también por medio de Ferrara, pues como que les moló el proyecto y quiso colaborar Alan, y hombre, la verdad que me quitó curro de encima, porque componer, armar la banda, grabarlo y luego organizar todo lo otro era mucho trasiego, y nada, muy contentos con Raso también. Creo que ya estamos acabando, pero una cosa más, Pablo. Creo que además en tu casa, en el estudio, estás haciendo algunas cosas, ¿no? Sí. Presentaciones. Ya, demás, ¿no? ya desde hace 5 años que llegué, estamos haciendo conciertos y charlas, pero era así un poco, bueno, pues cuando cuadraba, pero ya llevamos unas cuantas cosas y potentes, ¿eh? Pues Alberto Montero, que vino en quinteto, dio un concierto guapísimo. Estuvo Víctor Herrero también antes de que tocara conmigo. Alfonso el de Schwartz con Artificiero. Bueno, vinieron grupos guapos, y ahora queríamos hacer uno al mes. Estamos ahí en Piloña, ya cerca del Sueve, y se llama eso, La Síntesis. Ya hicimos uno que lo voy a sacar ahora, porque a partir de ahora voy a publicarlo luego en vídeo. Hacer como una especie de podcast. Qué bien. El Cuajo lo llamamos, y vino Mario García Tucha de Galerna, un grupo vasco muy bueno. Exploraciones Chomin, que es un arqueólogo jovencito que también es muy interesante, darle una charla así sobre simbología, heráldica. Todo eso también un poco con la idea de armar una contracultura que realmente sea contra y que esté viva.
Y luego tocó Álvaro Lacalle, que grabó ahí su disco. Bien, bueno, vuelve más veces y hablamos de lo que vais a hacer ahí en tu Muchas casa. gracias. Hoy lo dejamos aquí, nos despedimos con una proposición decente. Pablo and Destruction, un placer. Muchas Igualmente. gracias. Muchas Mucha gracias. suerte. Gracias. Y sobre esta canción de Pablo and Destruction despedimos el programa de hoy. Mañana estaremos de nuevo. Disfruten del jueves. Hasta mañana. Gracias. El resto me da igual.